Bolitas o croquetas de arroz. La forma más fácil y deliciosa de usar el arroz que te sobra. Ahorra dinero y no desperdicies comida. Vamos a la receta. En este bol ya tengo 3 tazas de arroz cocido que ya está frío. Es un arroz blanco que generalmente preparo para acompañar la comida y que solo lo frío con ajo y puerro o poro, como tú lo conozcas. Ahora puedes usar cualquier arroz que te ha sobrado, blanco, rojo, verde, etc. Y si quieres ver cómo hacer el arroz desde cero, te dejaré el link hacia mi receta de arroz con atún, blanco o solo hervido en la cajita de información. Ahora añadiré 50 gramos de queso parmesano porque me gusta mucho. Posteriormente agregaré 50 gramos de queso rallado para derretir, puede ser Gouda, mozzarella, manchego, chihuahua, etc. Además de eso voy a poner 100 gramos o 5 rebanadas de jamón que es opcional, puedes omitirlo. También añadiré 2 cucharadas o 50 gramos de queso crema. Si no te gusta o no tienes, de igual forma puedes omitir. Ahora agregaré una cucharada de perejil fresco, también puedes usar cilantro fresco en su lugar. Una cucharadita de perejil seco. Y bueno, aquí puedes usar las especias que te gusten e incluso añadir o sustituir ingredientes. Puedes poner chícharos, elote, etc. Ya es a tu gusto. Pero bueno, como ves ya comencé a mezclar. Al final termina de hacer esto con tus manos para incorporar muy bien los ingredientes. En este punto te recomiendo que pruebes para ajustar. Si ves que hace falta sal, pimienta o alguna otra especia, vas agregando a tu gusto. Como ves, yo no añadí ni sal ni pimienta porque mi arroz ya lo tenía. Y por el parmesano ya no necesité más. Continuando con la receta, me voy a engrasar las manos para formar las bolitas. Esto es para que no se pegue tanto el arroz a mis manos. Tomaré una cucharada copeteada del arroz. Me ayudo con la cuchara para que todas las bolitas tengan un tamaño similar. Posteriormente aplastaré ligeramente y voy a rellenar con cubitos pequeños de queso. Puedes usar queso para derretir o queso del tipo la vaca que ríe. Cerraré de forma que el queso quede bien envuelto en arroz, dando forma de bolitas, e iré colocando en un platito. Lo que sigue es meter al refrigerador nuestras bolitas por unos 10-15 minutos antes de empanizarlas, pues en este momento estarán bastante aguaditas. En total a mí me salieron 28 piezas, pero la cantidad va a depender del tamaño que las hagas. Puedes meterlas en un topper o solo cubrirlas con papel film antes de guardarlas. Mientras las bolitas están en el refri, aprovechamos para preparar los ingredientes que usaremos para empanizarlos. Ya tengo aquí media taza de harina, pero usa la cantidad necesaria para pasar las bolitas. También voy a utilizar una taza de pan molido, el cual voy a mezclar con una cucharada de queso parmesano, un cuarto de cucharadita de paprika molida y un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Mezclaré y te comento que tú puedes usar las especias que más te gusten, no es necesario que pongas exactamente lo que yo uso. Y también te comento que los ingredientes y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, también vamos a utilizar 2 huevos que puedes mezclar como yo con 2 cucharadas de leche y una pizca de sal. Voy a batir muy bien a incorporar. Y vamos ya a preparar las bolitas. Voy a pasarlas primero por harina. Posteriormente las voy a ir sumergiendo en la mezcla de huevo. Y por último las voy a pasar por pan molido. Repetiré exactamente el mismo procedimiento con todas las bolitas. Y si lo deseas, pásalas 2 veces por la mezcla de huevo y pan molido. En fin, en este momento voy a poner suficiente aceite en un sartén. Te recomiendo usar una ollita o sartén pequeña para que no gastes tanto aceite, pues lo mejor es sumergirlas para que se frían mejor. Vamos a poner a calentar el aceite a temperatura media alta y en mi estufa esto toma de unos 10 a 15 minutos. Por ello, en este momento te recomiendo guardes nuevamente en el refrigerador las bolitas, solo en lo que el aceite esté caliente.
Ahora, puedes revisar si el aceite ya está listo con un termómetro, debe indicar 175 a 180 grados centígrados. Pero si no tienes termómetro, revisa como yo con un palito de madera. Si salen muchas burbujitas, como puedes ver en el video, ya está perfecto. Así que en ese momento voy a reducir la temperatura de la estufa a media porque no quiero que se queme. Iré añadiendo las bolitas con cuidado. Te recomiendo no agregues tantas para que no baje mucho la temperatura del aceite. Y de cualquier forma ve regulando la temperatura durante el proceso, modificando de temperatura media a media alta cuando sea necesario. Ya que veas que comienzan a dorar por la parte de abajo, dales la vuelta y cocina hasta que estén doraditas por todos lados. Esto puede tomarte de 2 a 3 minutos o incluso un poquitito más. Solo no las cocines por mucho tiempo porque el queso puede empezarse a salir. Ten en cuenta que todo ya está cocido. Solo queremos que se derrita nuestro queso. Ya que están listas, retira del aceite y colócalas de preferencia en una rejilla para remover el exceso de aceite, aunque también puedes colocarlas en un plato con una servilleta. Y si fríes las bolitas a la temperatura correcta, créeme que no van a absorber mucho aceite. Se ven tan ricas que no puedo esperar a probarlas. Con ese corazón de queso, ya sea para derretir o no, y esa mezcla de sabores te aseguro te van a encantar. Una forma sencilla y deliciosa para usar el arroz que nos ha sobrado. Acompáñalas con tu dip o salsa favorita, incluso solo con katsu. Sorprende a tus invitados en tu próxima fiesta, tu familia para la comida o para ver películas con los más pequeñitos. Todos las van a disfrutar mucho. Y bueno, espero te hayan gustado estas bolitas o croquetas de arroz. Si eres nueva o nuevo en el canal, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas la próxima receta. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta y si gustas ayudarme puedes compartirla en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.